Bienvenidos a otro video del Centro de Learning de UTN sobre el curso Desarrollo de aplicaciones para mobiles. Hoy estaremos viendo WebSQL. WebSQL es un adicional que traen los navegadores, no todos, por ejemplo, el Google Chrome, Safari, Opera, Safari para iOS, Google Android, o mejor dicho, Android Browser, perdón, y el Android Chrome. ¿Qué es el Web SQL Database? En otras palabras, nosotros vamos a estar almacenando dentro de nuestro navegador una base de datos en el cual nosotros la vamos a tener que crear, gestionar, insertar datos. Cuando uno dice gestionar, quiere decir que vamos a tener que crear todas las tablas de forma manual, no vamos a tener algún motor que nos ayude a crear dichas tablas o, por ejemplo, dicho esquema. El punto interesante o el punto bueno a tener en cuenta es que no, con esto lo que nos estamos ahorrando es contar con una base de datos como MySQL, MariaDB, SQL Server, PLSQL con Oracle. Bueno, PLSQL es el lenguaje, ¿verdad? Pero una base de datos Oracle, eh, Postgres o cualquier otra. ¿Qué pasa con esos tipos de base de datos que acabo de comentar? Esos tipos de base de datos, algunos serán pagas, otras serán gratuitas, pero tenemos que tener un servidor en el cual gestione y administre esa base de datos. Nosotros la tenemos que consumir. Ahora, si de repente nosotros estamos haciendo una aplicación para una tablet o un celular y tenemos nuestra base de datos alojada en un servidor externo, deberíamos hacer un servicio web o tendríamos que ver de qué manera nos contactamos o nos conectamos contra esa base de datos para estar guardando la información y recuperando la información. Al punto llegaría a ser muy costoso, quizás estaríamos consumiendo muchos datos, mucho ancho de banda, y terminaría cayendo el sentido de la aplicación, no sería muy usable. Para suplir este tema o este evento, lo que se propone es que se utilice el navegador, el mismo browser donde se está corriendo la aplicación, para alojar los datos. Un punto importante es saber qué tipo de navegadores tienen esta facilidad. ¿Por qué digo esto? Cuando nosotros desarrollamos nuestra aplicación web o nuestra aplicación mobile, bien, y la vamos a estar ejecutando, tanto sea dentro de un navegador, de un dispositivo mobile, de una tablet, o, perdón, o de la misma computadora, tanto sea un desktop u otra cosa, tenemos que tener en cuenta que si los usuarios o quien lo está usando no usan un navegador compatible, nuestra base de datos no va a funcionar. ¿Cuáles son las bases de datos, perdón, cuáles son los navegadores que aceptan? Aquí se los voy a estar mostrando. Recomiendo mucho esta página, Can I Use. Todos los tipos de elementos que quieran de lo que es la parte web lo pueden consultar aquí. Disculpen, vuelvo a Can I Use. Entonces, para lo que es SQL o SQLite Queries, pero que se ejecutan mediante la web, los navegadores disponibles son, como decía antes, Chrome, Safari, Opera, iOS Safari, Mini Opera, Android Browser y Chrome for Android. Ah, perdón, Mini Opera no, les dije mal. O sea, no está siendo soportado con versiones 8, si de repente está la versión 9 que desconozco, creo que no, por si no estaría aquí. Si existiese la versión 9, tanto sea, por ejemplo, no sé, la última versión del eExplorer, que es la versión Edge o Edge o la versión 12, quizás lo soportaría. En estos casos no, el más utilizado y el que promueve este tipo de desarrollos es Chrome. La realidad es que un muy alto porcentaje de
de los usuarios preferimos Chrome, pero también hay que tener en cuenta a quienes siguen alentando y utilizando Internet Explorer. Así que si su idea era montar una aplicación donde el navegador por defecto u homologado, ya sea una empresa o ya sea un desarrollo propio, va a ser Internet Explorer, vaya evaluando otro tipo de alternativa. Bien, continuamos. De regreso con el contenido, como he comentado antes, los pasos que debemos hacer va a ser, por empezar, establecer una conexión hacia esta base de datos. Lo segundo que tendremos que hacer va a ser crear una tabla. Lo tercero va a ser crear las consultas, tanto sea un insert como un select, un update o un delete. Y lo último que debemos hacer va a ser consultar cada una de estas operaciones. Empecemos. Cuando les comenté hace unos segundos que me debía conectar a la base de datos, quiere decir que voy a tener que usar, como están viendo aquí, esta forma de entablar la comunicación con la base de datos por medio del objeto Open Database. El objeto Open Database es un objeto propio que viene ya integrado con JavaScript. No es que viene pura y exclusivamente integrado con JavaScript, eso está mal. Lo que quiere decir es que el navegador, en este caso el Chrome, lo va a interpretar como un comando propio del mismo navegador, bien, y lo va a poder ejecutar y va a poder hacer la operación deseada. Como comentaba antes, si esto lo están ejecutando con Internet Explorer, lo más probable y el 100% seguro de que no le funcione. Para estos ejemplos voy a estar utilizando Sublime Text 3. Como pueden ver, tengo una carpeta o un folder vacío e iré paso a paso para poder realizar este ejemplo. Lo primero que voy a hacer es crearme dos archivos. Uno va a ser el index.html y otro va a ser el archivo de JavaScript que va a estar ejecutando todos los comandos. Así que empecemos. Primero, dentro de aquí mismo, New File, index.html, y el segundo va a ser otro New File, database.javascript, database.javascript, Vamos a la estructura sencilla o básica del HTML. Vamos a crear el linkeo para lo que vendría a ser la base de datos. Se llama database.js y nada más desde este lado. Vamos a la base de datos o nuestro JavaScript. Utilizaré lo que es el concepto closure. En videos anteriores ya he comentado de qué se trataba, así que simplemente lo utilizaré. Quien gusta puede ver entre los tutoriales anteriores de qué se trata particularmente. Así que vamos a eso. Function. Como ya he comentado antes, lo primero que vamos a hacer va a ser entablar antes de crear la conexión y demás, vamos a ir creando, por empezar, la tabla. Después vamos a crear las distintas queries y también, bueno, lo que es la conexión a la base de datos. Así que empecemos primero vamos por el principio. Vamos a crear la conexión contra la base de datos. Conexión contra la base de datos. La conexión va a ser var, escribiremos db, es igual a que a open database, abrimos paréntesis, nombre de la base de datos, vamos a ponerle primera db, o MariaDB, como es la base de datos MySQL. Bueno, no, el nombre es anecdótico.
persona DB. Como acá voy a alojar todos datos sobre personas. Podría tener cualquier nombre, el nombre de la aplicación o lo que fuera. El segundo punto sería la versión de la base de datos. Por ahora tenemos la primera versión, la versión 1.0. Luego, una descripción de la base de datos. Esto es una base de datos del tutorial. Y por último, la dimensión de nuestra base de datos. Vamos a ponerle que sea 5 por 1024 por 1024 también. Bien, o sea, nuevamente lo que quiero seleccionar acá es, lo que quiero seleccionar es el tamaño o dimensión de mi base de datos. Ahora, permítame agrandar esto. Bueno, ahora sí. Vamos a crear una tabla para nuestra base de datos. Creamos la tabla persona, valga la redundancia. Va a dar un consejo o algo que suelo hacer yo. Para no confundirme, le suelo escribir T de tabla o table, persona. Bueno, ahora empecemos. Sería create table. ¿Qué más sería? El nombre de la tabla, persona. Bueno, ID, que por lo general que tienen ID, nombre, apellido, bla, bla, bla. ID, vamos a decirle que es de tipo único. Podría decir que sea autoincremental y esas cosas, pero directamente voy a utilizar un poco el contexto que tenemos dentro de nuestro ejemplo. Si lo buscamos estaría un poquito más abajo. Bueno, acá tenemos algo similar a esto, donde va a ser único, va a tener un nombre y va a ser de tipo texto. Bien, entonces tenemos nombre de la columna, atributos de la columna, en este caso va a ser entero, bien. Real en este caso es el tipo de dato, podría ser numérico, pero dentro o el contexto que tenemos de la base de datos dentro del navegador tenemos que utilizar el tipo de datos real. Bien, y en este caso para el nombre, fíjense que no le pongo varchar sino que le pongo el tipo text. Cerramos, solamente dos columnas a modo de ejemplo. Ya tenemos la tabla. Vamos a crearnos ahora, por ejemplo, creemos un insert para ingresar datos a nuestra tabla. Creamos la query de inserción. Mismo concepto, var t persona insert es igual a insert into, que va a ser en este caso persona, cuáles son los valores id y nombre, y cuáles son sus valores values, y en este caso, como van a ser valores que yo voy a ingresar de forma dinámica, lo que vamos a estar agregando va a ser paréntesis, signo de pregunta o interrogante, coma, signo de pregunta o interrogante. Quiere decir que estos valores van a ser dinámicos y yo se los voy a ir a estar pasando en algún tipo de contexto. Por último, vamos a creamos la query para consultar los datos o el famoso select. Var de persona select es igual a select asterisco from persona. Bien, ahora lo que podemos hacer es ya empezar a trabajar con lo que es la inserción o conexión
creaciones y select. Para eso lo que vamos a estar utilizando van a ser las funciones que tiene en este caso el objeto Open Database para que todo esto funcione. Para eso utilizaremos un método llamado Transaction. Este se encarga de ejecutar, o mejor dicho, generar las transacciones entre la base de datos y el cliente. En este caso vendría a ser el navegador y directamente la base de datos. db.transaction, vamos a escribir de vuelta, transaction. Y ahora veamos un poco la documentación que tenemos. Fíjense que el objeto transaction, tal como están viendo acá, ustedes seguramente tendrán este material. Lo que pueden apreciar es que tiene tres tipos de invocaciones, o mejor dicho, existen tres funciones para generar o ciertos eventos. Ellos son, perdón. Por empezar, el transaction común, o tal como lo estamos viendo acá abajo, tiene una función anónima en la cual nosotros le pasamos dicha transacción, generamos algún código, tanto sea que queramos guardar los datos, recuperar los datos o lo que fuera. Si tenemos alguna eventualidad, nos va a devolver un código de error, que en este caso es este que vemos aquí, en el cual el código de error va a ser algo que nosotros le pongamos. Y por otro lado, si todo sale bien, vamos a tener una función, bien, que nos va a dar justamente ese resultado. Imagínense que ahora quiero crear la base de datos, crear una tabla. Entonces, nuevamente, si tenemos algún error, me va a dar dicho error. Si no tenemos ningún error, bueno, nada, me va a dar, está todo bien y seguimos. Entonces, siguiendo con ese ejemplo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una función tx directo. Lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a decir que tx es igual a execute SQL, y esto es igual a que a la tabla, en este caso a la tabla que me quiero crear, va a ser t-persona. Acá viene un punto importante. Tenemos algo que son los parámetros. Lo que estamos viendo en este contexto es si tiene algún parámetro de entrada o si va a tener algún parámetro que va a ser de relevancia para la query que estamos ejecutando. En este caso no tenemos ningún parámetro porque fíjense que la creación de la tabla es directamente create table persona y los datos. Entonces, acá estaba utilizando el select. Create persona, o sea, t-persona. Parámetros ninguno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que voy a decir es, voy a llamar una función tx, y le vamos a decir que si está todo bien, vamos a utilizar la función que nos da el resultado, result. Bien. Esto de momento lo voy a quitar. Esto de momento, bien, lo voy a poner acá, pero lo voy a borrar, lo voy a quitar. Si funcionó todo bien, vamos a poner un console.log. La tabla se creó satisfactoriamente. Y si tenemos algún error, vamos a poner otra función txerror, y ponemos directamente acá console.log donde hubo un error, y ponemos directamente el mensaje va a ser error.message.
Volvemos a poner el paréntesis que habíamos quitado. Este paréntesis representa este que estamos viendo acá arriba. Ponemos un punto y coma. Vamos a ver un poquito más abajo que tenemos. Tenemos una llave que representa esta y un paréntesis que representa este de acá arriba. Así que punto y coma. Perdón. De esta manera lo que tenemos es una transacción para crearnos la tabla, bien, donde nos va a decir se creó correctamente o bueno, hubo un error. Ahora, volviendo al punto inicial, el tema de la gestión de la base de datos es simplemente con Open Database. Yo creo la base de datos, en este caso va a ser la base de datos o el esquema va a ser persona con la descripción y el tamaño. Nuevamente, los distintos tipos de query que vamos a estar utilizando, las hemos creado. Y con este contexto, o mejor dicho, esta expresión, vamos a estar creando las distintas invocaciones, vamos a poner en otras palabras, invocaciones o ejecutamos la query de esta manera. Bien, vamos a hacer exactamente lo mismo ahora para insertar datos. Insertamos datos. db punto. Bueno, esto no es más que un copy-paste, pero vamos a hacerlo paso a paso. Transaction, esto es igual a function de tx, donde, ¿qué voy a hacer? Ahora veremos. Va a ser un tx.executeSQL, donde le voy a pasar ahora, dijimos que íbamos a hacer una inserción. La inserción es t-persona insert. Bien, dijimos que en este caso teníamos algunos parámetros nosotros. Sí, teníamos dos realmente. ID y nombre. Y le estamos pasando doble signo de pregunta o doble interrogante. Ahora tenemos que utilizar, como les había comentado antes, los corchetes con los valores. Vamos a ponerle 1 y el nombre, en este caso no se le pongo Dante. Mismo concepto de antes, function tx result o result. Esto lo vamos a quitar, coma, function tx error. Lo vamos a devolver, punto y coma, punto y coma. Ponemos acá. Y aquí ponemos simplemente console.log de insertó correctamente a la persona. A la persona no, vamos a poner a los datos. Insertó correctamente los datos. Por último, vamos a hacer ahora el tema de extracción de datos o el select. Select. Esto es db.transaction de function tx, donde que vamos a hacer tx.executeSQL de que de t-select. Wow, me trajo ahí algo medio raro. Ah, select con doble T le puse. No, esto aquí. No sé, se había copiado más. Así que vamos a copiarlo bien por las dudas. Se ve que no me lo trajo de una forma correcta. Ahora sí, t-persona select. ¿Espera algún parámetro? No, no espera ninguno. Mismo concepto de antes. Function tx result. En este caso vamos a utilizar el result o el result. Me agarro este paréntesis, function tx error. Devuelvo el paréntesis, punto y coma, punto y coma. Como ven, ya llega un punto que es bastante automático. Me traigo los errorcitos por si llega a pasar algo. Y en este punto vamos a escribir directamente el resultado que obtenemos cuando estamos ejecutando el select. Que me devuelva el objeto que me tiene que devolver y en el navegador
vamos a estar mostrando dicho objeto. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer console.log de result. Bien, result. Bueno, ya hemos abarcado todos los puntos. Hemos creado la conexión, creado la tabla, creado el insert, creado el select. Hemos escrito los comandos de disparador, o mejor dicho, todas las transacciones. Bien, si está todo bien, me va a decir se ejecuta y me va a dar bueno, los mensajes de que todo salió satisfactoriamente, y si no, me va a dar esto de que tenemos problemas. Así que vamos a probarlo. Bien, ya estamos listos para hacer la prueba. Lo que les quiero mostrar es que he creado un disparador más. Este disparador lo que hace es dropear la tabla. Bien, o sea, es algo que no les había comentado antes, pero bueno, lo vemos acá, es simplemente un drop table de la tabla que acabamos de crear. Y lo que les propongo es ir viendo secuencia de secuencia cómo va haciendo dichos eventos. Así que lo primero que vamos a hacer es de la tabla de la base de datos persona db, vamos a crearnos lo que vendría a ser la tabla. Vamos a venir acá donde lo estoy ejecutando, simplemente la voy a recargar la página. Y como pueden ver, acabo de crear la tabla. La tabla se creó satisfactoriamente. Vamos a ir haciendo paso a paso. Ahora, voy a comentar la creación de tabla. La verdad ya no lo necesito más. Y lo que voy a hacer es crearme una inserción de datos. Vamos a comentar cosas a cosas. O sea, creamos la tabla, insertamos datos, recuperamos los datos y borramos la tabla. Ahora estamos en el punto de insertar datos. Fíjense que los datos que voy a insertar va a ser el primero Dante, el segundo, o sea, el ID 1, nombre Dante. Así que simplemente inserto datos. Bien, un dato insertado correctamente. Vamos a insertar otro. Dos, vamos a poner Malena. Control F5, lo insertó correctamente. Vamos a poner el tercero Magalí. Control F5. Bien. Por último, me quedaría generar un select para estar viendo los datos insertados. Así que comentamos esta parte. Y descomentamos el select. Esto lo muestro así en tres partes para que vean cómo se va ejecutando cada una de ellas. Entonces, en repaso, creamos la tabla, insertamos datos y ahora los vamos a recuperar por medio del objeto result. Borramos, control F5 y acá tenemos el resultado. Fíjense, tenemos un objeto de tipo SQL result set row list con ahora los tres objetos que yo acabo de insertar, en el primero Dante, en el segundo Malena y en el tercero Magali. Bien, acabamos de crear todos los objetos, o sea, y ahí, con esto lo que estamos haciendo es recuperar los datos. Ustedes lo que podrían hacer es, una vez recuperados los datos, con el objeto result lo podrían estar cargando directamente en la pantalla, tanto sea en una lista, en un combo, en un drop down list, vendría a ser lo que quieran, una grilla nuevamente, o simplemente duros en el código. Y por último, lo que vamos a hacer es el borrado
de la base. De la tabla, perdón, no de la base. Vamos a comentarlo. Y descomentamos este último. Está acá. Bien. Y si en vez de hacer un console del result, vamos a ponerle simplemente se borró la tabla sin problemas. Borramos, control F5, y acá tenemos se borró la tabla sin problemas. Para verificar que realmente se haya borrado, lo que vamos a hacer es volver a comentar esta parte, y lo que me gustaría hacer es hacer un select sobre una tabla que no existe para que se vea el mensaje de error. Borramos y ejecutamos. Dice un error y lo que dice es no puede preparar una llamada porque la tabla persona no existe. No, o sea, no se puede crear una llamada con la tabla persona. Bien, entonces en repaso hemos visto cómo crear una base de datos, cómo crear una tabla, cómo insertar datos, cómo recuperar datos y cómo borrar datos. Cualquier duda o pregunta, como siempre, por medio del foro o lo hacen, me escriben un mail, panela.dante@gmail.com. Muchas gracias.